6 de enero es una celebración, es un día de fiesta. En algunos países de habla hispana especialmente, y en ese día hay, millones de personas que se reúnen para realizar una celebración. ¿Y qué celebran? Celebran el Día de los Reyes Magos. No sé cuántas personas han escuchado alguna vez esa fiesta. Y esto es una celebración litúrgica de las más antiguas. Tiene más de 180 años de tradición. Y en esta celebración, lo que se hace es festejar la revelación o aparición. Y esto es en referencia a que un día Jesús, siendo un niño, se presentó o se apareció al mundo pagano. ¿Sí? Y entonces celebran la visita de estos Reyes Magos a la presencia de Jesús. Esta celebración normalmente constituye el fin del periodo navideño en algunos países. El 6 de enero la gente ya empieza a recoger todos sus adornos de Navidad y en algunos países como España, por ejemplo, se reanudan las clases, se reanudan otra vez los horarios laborales y digamos que todo vuelve a su normalidad. Pero en ese día, especialmente los niños, se despiertan llenos de alegría y de ilusión. ¿Por qué? Porque ese día ellos corren al árbol de Navidad, ¿sí? Para encontrar los regalos que les han dejado allí por su buen comportamiento a lo largo del año. Otra de las características de estas celebraciones es que en las principales calles de estas ciudades realizan algo que se llama la cabalgata de los reyes. Y es que salen carrozas y carruajes, ¿sí? Con personas disfrazadas de estos personajes repartiendo dulces y regalos a los niños. Pero hay algo interesante en esta celebración y creo que alguna vez usted ha escuchado estas curiosidades. Primero, es que se les llaman Reyes Magos. Lo segundo es que dicen que eran tres. Y por último, Melchor, Gaspar y Baltasar. No sé si yo solamente escuché esa tradición. Y, pero, ¿qué dice la Biblia? Creo que sería la pregunta que nosotros nos deberíamos hacer. ¿Qué dice la Biblia acerca de esta tradición? ¿Cuál es la veracidad de este mito que se celebra el día 6 de enero? Y el día de hoy yo espero que nosotros podamos responder estas preguntas y que nosotros podamos también tener un acercamiento bíblico al respecto de esta tradición. El Evangelio de Mateo nos narra la culminación del plan perfecto de Dios para salvar al pueblo. Mateo nos habla acerca de la encarnación de Jesucristo, que es el evento del Hijo de Dios haciéndose hombre. Mateo en el capítulo 1 nos ha presentado cómo Dios desde el principio planificó este nacimiento y cómo a través del tiempo su fidelidad y su gracia ha sido manifestada. Lo vimos en sus antecesores y vimos cómo esa fidelidad y esa gracia continúa, ¿sí? Hasta nuestros tiempos y aún con la concepción virginal de María. Y hoy en este capítulo 2 yo quiero que nosotros podamos ver dos formas mediante las cuales las personas respondemos ante el señorío de Jesucristo. La primera forma es por medio de la adoración. Es interesante que después del nacimiento de Jesucristo en Belén, Mateo introduce a estos personajes muy peculiares. Se trata de unos magos, como los llama Mateo, o sabios de Oriente. Y estas personas llegan a Jerusalén con un propósito y llegan a buscar el rey que había nacido. Con esta declaración, estas personas, estos sabios, están reconociendo el trono de Jesucristo. Vale la pena resaltar que la Biblia no dice que eran reyes, sino que les atribuye que eran magos, refiriéndose a que eran sabios, ni mucho menos dicen que eran tres. O sea, la Biblia no dice cuántos eran. Los teólogos e historiadores dicen que podrían haber sido muchos más. Y mucho menos habla de los nombres. Por lo tanto, creo que nosotros como creyentes, ese mito y esta tradición la debemos descartar. Al menos para nosotros. Las demás personas podrán seguir pensando o creyendo en esto, pero nosotros no. Estos sabios de Oriente tenían una función muy importante para su cultura, posiblemente en la antigua Persia. Ellos actuaban como consejeros reales y el objetivo de ellos era consultar a los astros para orientar en las decisiones a los reyes y gobernantes de la región.
Ellos observaban las estrellas. Por esta razón, a ellos les llama la atención esa estrella que brillaba más que las demás. Y decidieron caminar más de 500 millas en busca de esa estrella porque ellos sabían, ellos conocían que anunciaba el nacimiento del rey de los judíos. Es muy probable que ellos conocieran esto porque cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, se mezclaron con este tipo de personas. Y seguramente habían escuchado la profecía de Miqueas que dio 700 años atrás, ¿sí? Diciendo que en Belén iba a salir un gobernante que iba a pastorear, perdón, el pueblo de Dios. Los sabios de Oriente en este pasaje, queridos hermanos, son una representación de los gentiles. Es decir, todos aquellos que no somos judíos, usted y yo somos gentiles, y que seríamos alcanzados por el Evangelio de Jesucristo. Es interesante que los sabios reconocieron el reinado de Jesús desde su nacimiento. Normalmente, cuando un niño nace en la realeza, o sea, a este niño se le da un título de príncipe, para luego, cuando muere el rey, inmediatamente hacerlo rey. Pero Jesucristo nació siendo rey, y estos sabios así lo veían, así lo reconocían. Hermanos, los sabios de Oriente adoraban las estrellas, eran forasteros y además eran paganos. Y quizás la razón por la que Mateo los está incluyendo en este relato debe ser para resaltar el significado de que Jesús el Mesías, prometido a los judíos, también ese mensaje del Evangelio también va a alcanzar a otras personas que no eran necesariamente judíos. Y es por eso que su Evangelio en el capítulo 28 termina resaltando la gran comisión. Jesús no dijo quédense aquí y prediquen a los judíos, sino que Jesús los envió por todas las naciones a predicar y compartir el Evangelio. Y este dato obviamente para nosotros es muy importante como creyentes, porque nos ayuda a entender que la salvación no es solo para un pueblo, la salvación no es solo para una cultura, sino que la salvación es universal. La salvación es para todos aquellos que confiesan con su boca que Jesús es el Señor de su vida y que creen que Dios le levantó entre los muertos, como dice la palabra del Señor. Y este es el sentimiento que produce en nosotros acercarnos a Jesucristo como Rey y Salvador. La certeza y la seguridad de que alcanzaremos la salvación, de que nuestros pecados serán perdonados. El versículo 10 dice que cuando los sabios vieron la estrella se regocijaron sobremanera con gran alegría. Yo no sé, hermano, lo que a usted le produce la certeza de su salvación. Yo no sé, pero hermanos, creo que el acercarse a Jesucristo y reconocerlo como Rey, Señor y Salvador de nuestras vidas nos debe llenar de gozo, nos debe llenar de alegría. Los magos, los sabios vieron la estrella y se regocijaron porque se había de cumplir aquello que el profeta había profetizado. Ellos iban a ver al Rey de los judíos y esa alegría obviamente no es suya, sino que esa alegría, ese gozo es producido por el Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, nosotros nos gozamos aún en las cosas difíciles. Yo no sé cuántos se gozan en las dificultades, pero es algo que no viene de nosotros. Y las personas que le conocen le preguntan, ¿y usted cómo puede estar tan alegre cuando está pasando por esta situación? ¿Usted cómo puede estar tan tranquilo y tan lleno de paz cuando ha fallecido un familiar o cuando usted no tiene ni siquiera dinero para comprar un alimento o para darle regalos a sus hijos? Hermano, eso no es de nosotros. Eso proviene solamente del Espíritu Santo de Dios. Porque solamente Jesucristo es el único que puede traer consuelo al que sufre. Puede traer alegría y gozo al que llora y esperanza a aquel que está perdido. Solo Jesucristo lo puede hacer. ¿Cómo estás tú? ¿Estás reconociendo a Jesucristo como el Rey y Señor de tu vida? Creo que deberíamos meditar a lo largo de esta semana en esta pregunta. Y si mi respuesta es sí, entonces debería evaluar si realmente estoy obedeciendo a Jesucristo en todo. Porque si no lo estoy obedeciendo, queridos hermanos, entonces Jesucristo no es el Señor ni el Rey de su vida.
En el versículo 2, Mateo hace énfasis en las intenciones que tenían los sabios. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Ellos querían adorar a ese niño. Y la adoración, hermanos, es ese impulso natural de cualquier persona que se encuentra en la presencia de Jesucristo. Cuando usted se encuentra en la presencia de Jesucristo, antes de usted pedir cualquier cosa, hermano, su primera necesidad es de adoración a Él. Adorarlo por lo que Él es, por lo que Él significa para usted. No por las cosas que usted pueda conseguir de Él, sino por lo que Él es para usted. Los sabios entraron a ese lugar. Llegaron a la casa, vieron al niño con su madre María, y entonces se postraron y le adoraron. Se postraron en señal de humildad. Se estaban humillando delante de un niño en el cual reconocían una grandeza que nosotros como creyentes debemos reconocer en la persona de Jesucristo. Y esto es muy interesante, este pasaje es muy interesante, hermanos, porque aquí podemos nosotros ver que María estaba con el niño, pero los sabios le adoraron fue a él y no a ella. Y creo que este es un buen argumento para que nosotros podamos explicarle y enseñarle a aquellas personas que conocemos que todavía siguen adorando a María. Que nosotros podamos mostrarles en este pasaje que los sabios tenían a María y tenían al niño y decidieron adorarlo a él, porque él es el único que merece nuestra adoración, queridos hermanos. Y en la presencia de él, usted y yo no podemos hacer otra cosa que derramar nuestro corazón y humillarnos delante de él. Humillarnos. La humillación es una cuestión de actitud del corazón. Usted puede humillarse de pie. Usted puede arrodillarse y no humillarse delante de él. Porque la adoración tiene que ver con las intenciones del corazón. Tiene que ver con nuestro corazón, hermanos. Los sabios se presentaron a adorar a Jesucristo y no lo hicieron con las manos vacías. Trajeron presentes, oro, incienso, mirra. Por lo tanto, nuestra adoración, hermanos, debe ser integral. Implica absolutamente todo. Lo adoramos con todo lo que nosotros somos y con todo lo que nosotros tenemos. Lo adoramos con nuestras bocas, con las canciones, con nuestras vidas, con lo que hacemos, con las cosas que tenemos, con nuestros ministerios, las cosas que Dios nos ha dado. Esa es una gran forma de adorar al Señor. No solamente con traer nuestras ofrendas los domingos, no. Tenemos que adorarlo en todo tiempo. Tenemos que pensar, hermanos, que todas las cosas que nosotros hacemos, deben glorificar a nuestro Dios. Y todo lo que nosotros hacemos se debe levantar como una alabanza delante de su presencia. Durante 26 años, Dios me envió muchas señales y siempre las ignoré. Y luego los últimos 3 años, me rodeó de personas que me hablaban de sus maravillas. Personas que me compartían el evangelio. Pero aún así yo seguía ignorándolas. Pero llegó un momento en mi vida donde tuve que pasar por un sufrimiento para poder entender y darme cuenta de mi necesidad por Él. Cuando yo reconocí a Jesucristo como el Rey, el Señor y el Salvador de mi vida, todo, absolutamente todo cambió. Y mi esperanza es que su vida también haya cambiado. Y yo no estoy hablando de perfección, hermanos. No estoy hablando de perfección. Porque todos somos pecadores ante los ojos del Señor. Pero sí le estoy hablando, hermanos, de una necesidad de ir todos los días a su presencia en arrepentimiento. Ir todos los días en su presencia en humillación. La vida en el Señor no es una vida fácil. La vida en el Señor no es una vida de sufrimiento. Y si usted vino al Señor para que se le acaben los problemas, hermano, usted se equivocó. Usted se equivocó. Pero sí le puedo decir, hermano, que a pesar de sus problemas, usted va a encontrar consuelo. Usted va a encontrar esperanza en Dios. Y cuando usted deposita toda su confianza en Él, entonces su respuesta natural es adorarlo. Adorarlo en medio de su situación, en medio de su enfermedad, en medio de su tristeza, en medio aún de la pérdida de seres queridos, en medio de cualquier situación que usted puede estar pasando. Su respuesta natural, cuando Jesucristo es el Señor de su vida, es la adoración.
Y Mateo a lo largo de su evangelio nos muestra cómo Jesús sigue siendo adorado después de su nacimiento. En Mateo 14:33 vemos cuando Jesús camina sobre el mar. En Mateo 28:9, las mujeres en su resurrección lo adoran. En Mateo 28:17, los discípulos también lo adoran. Todos lo adoraron, tanto mujeres como hombres. Hermanos, en este relato de Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12, nosotros encontramos personas que no eran creyentes, paganos, unos sabios que venían de otro lugar, que decidieron adorar al Señor. Personas que buscaron a Jesús hasta encontrarlos. Aunque si analizamos realmente, el que los encontró fue Jesús y los guió hasta Él. Porque Él es el que nos encuentra a nosotros, hermano. Pero ellos perseveraron en su búsqueda y siguieron la estrella que los llevó hasta la presencia del Señor. Ellos no se desanimaron en la búsqueda a causa de las personas o de la negatividad o la duda de otras personas que los rodeaban o de las cosas malas que hacían los clérigos, sino que se regocijaron por la estrella y por lo que ella significaba, el nacimiento de un rey digno de toda la adoración. Estas personas, cuando llegaron al destino de la estrella, entraron en la presencia de Jesucristo y cuando entraron sintieron una urgencia de adorarlo. Pero no esperaron, sino que lo hicieron en este mismo instante. Y cuando lo adoraron, le ofrecieron todo lo que tenía. Yo no sé, querido hermano, cómo está tu adoración. No lo sé. Pero tú sí lo sabes y el Señor también lo sabe. Estás adorando al Señor con todo lo que tienes, con todo lo que eres, con todas tus fuerzas. Que nuestra adoración, queridos hermanos, sea como un olor fragante delante de su presencia. Que nuestra adoración, hermanos, sea esa libación que sale de nuestros corazones para Él. Que todo lo que nosotros hablemos de Jesucristo sirva para edificación y no para destrucción de otros. La segunda forma en la que respondemos al señorío de Jesucristo es por medio de la oposición. Y claro, podríamos pensar, pero ¿cómo nos vamos a oponer a un Dios poderoso? Pues sí, hay personas que se oponen. Hay personas que lo hacen. Y hay dos formas mediante las cuales nosotros podemos oponernos al señorío de Cristo. Lo podemos hacer de una forma activa o lo podemos hacer de una forma pasiva. Y la oposición activa es aquella forma en la que reaccionan las personas que están lejos de Dios. Mateo nos dice que Herodes hizo todo lo que pudo para intentar entorpecer el plan de Dios. Obviamente no lo consiguió. Pero ¿quién era Herodes? Herodes, llamado el Grande, era la persona que estaba ocupando el trono de Jerusalén en la época que Jesús nació. Y Herodes se caracterizó por ser una persona muy rica. Era un excelente administrador que aliviaba la hambruna de las personas que vivían en Jerusalén. Tenía muy buenos proyectos de construcción, incluyendo la construcción del templo que comenzó 20 años antes de Cristo. Y todas esas actitudes y características de Herodes fueron admiradas aún por sus propios enemigos. Pero, en contraste a todo esto, a Herodes le encantaba el poder. Era una persona egocentrista y oprimía a las personas con impuestos demasiado elevados. Y mientras que los ciudadanos que vivían en Jerusalén, ellos recibían todo tipo de beneficios de parte del gobierno, ¿sí? Tenían edificios caros, edificios que eran dignos, tenían acceso a muchas cosas, a comida. La mayoría de la gente que vivía en los alrededores de Jerusalén sufría hambre. Estas personas no vivían en casa, sino que debían dormir en muchas ocasiones al aire libre con las manadas que ellos tenían, con sus animales. Por eso ellos eran los que anhelaban la llegada de ese Mesías, que era la persona que los iba a librar de ese sufrimiento y de la opresión en las cuales los tenía Herodes. A Herodes le molestaba muchísimo que los judíos lo consideraran un usurpador del trono, ya que no era judío. Y en sus últimos años, mientras que Herodes sufría de una enfermedad que agravó su paranoia, hizo uso de su gran crueldad. En varios ataques de ira y celos mató a los socios más cercanos. Mató a sus propios hijos
porque creyó que tenían intenciones de apoderarse de su trono. A tal punto era su maldad que Augusto, el emperador romano, ¿sí?, decía que era más seguro ser el cerdo de Herodes que ser su propio hijo. Este era Herodes. Y es muy curioso que en el versículo 2 nos digan que cuando los magos, ya estamos en la tradición, cuando los magos o sabios de Oriente, cuando llegan, lo primero que hacen es preguntar, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y cuando esto llega a los oídos de Herodes, queridos hermanos, estas palabras, esta pregunta debió retumbar en sus oídos. ¿Cómo así que el rey de los judíos si yo soy el rey de los judíos? ¿Cómo que hay otro rey? Y Mateo dice que se turbó. Y la preocupación de Herodes por la posibilidad de perder su trono, su nombre, su riqueza, todo lo que había construido, dice que lo llevó a una turbación tal que cuando el pueblo lo vio, se turbó también. Seguramente a causa de su paranoia. Dirán, este ahora va a mandar a matar quién sabe a quién. William Barclay, que es un comentarista bíblico, nos recuerda que Herodes era un gobernante sangriento y violento y dice lo siguiente. Inmediatamente después de llegar al trono, empezó aniquilando al Sanedrín, mató a 300 oficiales de la corte, mató a su esposa Mariamne y la madre de ella, Alejandra, a su hijo mayor, Antipater, y 2 hijos más, Alejandro y Arisóbulo. Por lo tanto, el pueblo tenía razones, queridos hermanos, razones poderosas para preocuparse por esa noticia. Mateo nos dice en el versículo 16 que cuando Herodes se ve burlado por los magos, después de que Herodes los envía a los magos haciendo uso de sus artimañas, diciéndole, yo quiero ir a adorar a ese rey, cuando lo encuentren, me dicen dónde está, para yo ir a adorarlo personalmente. Y cuando fue burlado, porque recordemos que Dios se le apareció en sueños a los magos y les dijo, váyanse por otro lugar, porque Herodes tiene otro plan. Entonces Herodes se enfureció en gran manera. Y como respuesta a esa furia mandó a matar a todos los niños que habían nacido en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Yo no sé si usted se ha imaginado esta historia cuando usted la ha leído, o al igual que yo, usted ha pasado de largo por ella. El dolor de las madres, y este pasaje nos recuerda mucho a lo que pasó en las épocas de Moisés. ¿Se acuerdan que mandaron a matar también todos los varones? El dolor de esas madres por la pérdida de sus hijos. Herodes vio amenazada su comodidad, vio amenazada la forma de vida por el nacimiento de Jesucristo. Y por un instante tuvo temor de perder todo lo que había conseguido hasta ese momento. Riqueza, posición, nombres. Pero ¿sabe qué es lo más curioso, hermano? Que Jesús, después de más de 2000 años, sigue siendo la misma amenaza para muchas personas hoy en día. Personas que no se quieren acercar a Él porque amenazan su forma de confort. Personas que no se quieren acercar a Él porque van a tener que renunciar a su vida de pecado, a su vida de comodidad que han adquirido a través de ese pecado. Por eso la Biblia nos dice que la palabra predicada de Jesucristo es una piedra de tropiezo para la gente que no cree. Es una piedra de tropiezo para aquellos que son desobedientes. Y aparte es ofensiva. La palabra de Dios es ofensiva. ¿Y por qué decimos que es ofensiva? Porque para entender quién es Jesús, nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores y que lo necesitamos. Tenemos que entender que no nos podemos autojustificar a nosotros mismos. Y aunque nosotros queramos, no podemos arreglar las cosas nosotros con Dios, sino que necesitamos a Jesucristo. Y eso para algunas personas, hermanos, es amenazante, es ofensivo. El teólogo John Stott
John Stott hizo una declaración sobre lo ofensivo que es el Evangelio y dijo, debemos lidiar con el siguiente hecho. El Evangelio es ofensivo para el orgullo humano. Y si lo que predicamos como Evangelio no es ofensivo, lo estamos haciendo mal. Un Evangelio inofensivo es un Evangelio falso. Porque el único Evangelio que salva es el Evangelio que ofende. Yo no sé, hermanos, la reacción de las personas a las cuales tú les estás predicando el Evangelio. Pero si las personas, hermanos, no se ofenden, no se sienten ofendidas, entonces lo estamos haciendo mal. Porque nuestro objetivo es llevar a las personas a entender que necesitan arrepentirse, necesitan cambiar su forma de vivir y dar un vuelco de 180 grados a su vida y empezar a caminar en la dirección de Dios. Necesitan encontrarse con el Señor, encontrarse con Jesucristo. El Evangelio declara cuán terrible es nuestra condición lejos de Jesús. El Evangelio nos muestra cuán profundo es nuestro pecado y cuán profunda es nuestra rebelión con Dios. No hay nada que podamos hacer, ningún esfuerzo humano, ninguna ley que nosotros podamos seguir nos hará salvos, hermano. Solamente el mensaje de Cristo crucificado, solamente la cruz es lo único que nos puede ayudar. Y el mensaje de Cristo crucificado para algunas personas puede significar que nosotros somos fracasados. En relación con lo más importante para ellos, que es las cosas que el mundo les puede ofrecer. Pero déjeme decirle una cosa, hermano. Yo prefiero ser un fracasado para el mundo, pero ser un hijo de Dios. Prefiero ser un hijo de Dios, aunque las demás personas no me vean como un triunfador. Me debe importar lo que Dios piensa y lo que Dios dice de mí. La cruz, queridos hermanos, ejemplifica algunas de las cosas más ofensivas que podrías decir sobre alguien en relación con Dios y la eternidad. Esta espantosa muerte que Jesús tuvo, te la ganaste, podríamos pensar. El infierno que Jesús soportó, hermano, usted y yo lo merecíamos. La vergüenza que Él sufrió, el desprecio, la falta de respeto, el dolor, todo eso era para nosotros. Mas, sin embargo, Él cargó sobre sí todo eso por nosotros. Él fue a esa cruz. Él fue asesinado en nuestro lugar para que usted y yo fuéramos salvos. Para que usted y yo pudiésemos estar hoy en este lugar de privilegio al ser llamados hijos de Dios. Para que usted y yo fuéramos una nación santa, un pueblo escogido por Dios, un real sacerdocio, pero con un propósito, hermanos. Y es que nosotros podamos anunciar a estas personas que se oponen a Dios, poder anunciarles las virtudes de Jesucristo. Porque a estas personas, hermanos, que son la representación de Herodes, Dios les dice, escúchame. Y ellos están con las orejas y los oídos atentos a lo que el mundo les dice, pero no quieren escuchar la voz de Dios. Dios les dice, arrepiéntete, pero ellos rehúsan. Se rehúsan y quieren vivir en su vida de pecado. Dios les dice, quédate conmigo, y ellos se van en otra dirección. Se van detrás, en pos de lo que el mundo ofrece, aún sabiendo de que esas cosas son vanas y pasajeras. Pero hay una realidad, hermanos. Dios siempre cumple sus propósitos. Y tú ni nadie vas a poder ganarle a Dios. Por eso, hermanos, el llamado cada día, y en este día también, es a que tú puedas rendir tu vida al Señor. Que tú puedas dejar de revolcarte en la porquería del pecado. Que tú puedas empezar a vivir una vida nueva en Él. Que tú puedas rendirte al señorío de Él. Porque la gente, como Herodes, necesita saber que la misión de Cristo es imparable, hermanos. La misión de Cristo no se puede parar. Y su voluntad se va a cumplir a pesar
de la oposición que se le pueda presentar. Así, querido hermano, que deja de oponerte al Señor. Querido visitante, deja de oponerte al Señor. O sea, hoy es el día que necesitas rendir tu vida a Él. Este año termina, hermano. Este año termina, visita. Este año termina. Yo no sé cuántos familiares ya no están con usted que no conocían al Señor. ¿Cuántos amigos ya no están entre nosotros que no conocían al Señor? Y la segunda clase de oposición, queridos hermanos, es la oposición pasiva. Y esto se refiere a personas que dicen que son creyentes, pero escuchan el llamado de Dios a la obediencia y desobedecen oponiéndose al señorío de Cristo. Personas que dicen, yo voy a orar al respecto de esta situación. Hermanos, hay cosas por las que usted no tiene que orar. Hay cosas por las que usted solamente tiene que obedecer. Porque usted ya sabe lo que tiene que hacer. Por ejemplo, usted no tiene que orar para perdonar a otros. Sencillamente tiene que perdonar. Ah, es que yo no siento perdonar. Hermano, no se trata de un sentimiento. Porque nosotros ya no obramos en emociones, sino que nosotros obramos en obediencia. La palabra de Dios dice que tenemos que perdonar. Sencillamente obedecer. Congregarnos, por ejemplo. No, es que hoy no me siento que quiera congregarme. La palabra de Dios dice que nos debemos congregar. Amar a mis enemigos. Es que usted no sabe lo que me hizo. Hermano, usted no sabe lo que me han hecho a mí tampoco. Pero el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos y a orar por ellos. Es cuestión de obediencia. Entonces dejemos de orar por las cosas que nosotros sabemos que tenemos que hacer y empezamos a obedecer al Señor. También hemos intentado domesticar a Jesús. Nosotros queremos imponer nuestras condiciones al Señor y hemos querido como fabricarnos un Jesucristo a nuestra medida. Le decimos hasta dónde vamos a renunciar y qué no le vamos a entregar. No, Señor, hasta aquí sí, pero de aquí para allá no. No reconocemos que Cristo es el Señor y que no tenemos que rendir cuentas a Él. Por lo tanto, queridos hermanos, creo que nuestra primera resolución, yo no sé si usted hace resoluciones o promesas para los siguientes años, debe ser que nuestra vida se debe rendir al Señor. O sea, dejar de ver a Jesucristo como pequeñito y que yo soy más grande que Él. Dejar de vernos a nosotros como el centro de nuestra vida y empezar a poner a Cristo en ese lugar. Porque, queridos hermanos, o sea, hay cristianos cuya vida gira en torno a ellos. Y su primer acercamiento, la primera cosa que hacen en la presencia del Señor es pedir. Pedir. No alaban al Señor, no adoran al Señor, sino que se presentan delante de Él, piden y se van. Como que si Dios estuviera obligado a darte todas las cosas que pidieres. Hermanos, el Cristo debe ser el centro de nuestra vida, que debe ocupar el primer lugar. Debemos reconciliarnos con nuestros hermanos, romper las barreras que tenemos con ciertas personas. Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Porque cualquier otra cosa que ocupe el lugar de Jesucristo, la Biblia la denomina idolatría. Hay otras personas creyentes que dicen que Jesús es el Señor, pero viven a Cristo dejando al margen de todo como si ellos tuviesen el control de sus propias vidas. Y hacen cosas que no deben. Y luego cuando les va mal, entonces vienen clamando al Señor por su misericordia, para que el Señor intervenga en esa mala decisión que yo tomé desde mi propia perspectiva, sin contar ni siquiera con el consejo de Dios en su palabra. Creyentes que tienen una apatía por la misión de Cristo. Hermanos, el no predicar el Evangelio, el no compartir las buenas nuevas es una forma pasiva de oposición a Cristo. Se rehúsan a obedecer esa gran comisión que fue estipulada en el capítulo 28 de Mateo. Se rehúsan a compartir y se escudan
en cosas del carácter, es que me da vergüenza, es que no sé hablar, es que, hermanos, o sea, Moisés no sabía hablar. Aún así Dios lo usó para sacar a su pueblo de Egipto. Si usted se mete con el Señor, créame, hermano, créame que el Espíritu Santo de Dios va a cambiar absolutamente todo en su vida. Va a cambiar absolutamente todo. Usted va a perder la vergüenza de hablar en público. Usted va a tener más confianza en sí mismo. Usted va a poder, el amor que usted siente por Dios lo va a impulsar hacia afuera. Y no va a tener más opción que compartir las buenas nuevas a las personas. Hermano, si usted no predica las buenas nuevas de salvación a la gente que está allá afuera, usted se está oponiendo pasivamente al Señor. Y el problema, hermanos, es que la iglesia en general, y esto lo he visto en muchas iglesias, la gente de las iglesias son creyentes dormidos, hermano. O sea, están dormidos, son creyentes que no quieren florecer. No quieren florecer. Personas que no quieren ser más como Cristo. Personas que se oponen a que el Espíritu Santo forme el carácter de Cristo en ellos, porque no quieren rendir su vida. Todos aquellos hermanos que se oponen activa o pasivamente al señorío de Jesucristo están traicionando al Rey de Reyes y a su reino. Aunque Herodes hizo todo lo que estaba en sus manos para entorpecer el plan de Dios, no lo consiguió, porque los planes de Dios son perfectos, hermanos. Los planes de Dios siempre van a terminar, y van a terminar bien, con nosotros o a pesar de nosotros. Y Mateo 2 es uno de estos capítulos mediante el cual nosotros podemos ver cómo la palabra de Dios es certera. Y aunque pasen cientos de años, la profecía establecida en la palabra de Dios siempre se cumple. En este capítulo 2 de Mateo, si usted lee el capítulo completo, usted va a ver que en este capítulo hay 5 profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en el nacimiento de Cristo. Hermanos, la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es lo que nosotros necesitamos. Jesucristo es el plan perfecto para reconciliar a Dios con los hombres, o mejor, a los hombres con Dios. Y ante ese plan, usted y yo tenemos solamente dos respuestas. O lo adoramos por lo que es, o nos oponemos. El mundo está lleno de estas dos personas. Los que se oponen y los que lo adoran. ¿En qué grupo estás tú? ¿Eres adorador o eres un opositor?